Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vais a conocer a mi hermano. Como ya os he comentado en más de una ocasión, él también tiene el Tesla Model 3. Pero ahora además se va a comprar el Model Y. En el vídeo de hoy nos dirigiremos a Tesla y nos harán la entrega. Daremos un primer vistazo al coche para ver que esté todo bien y de paso hablaremos con él y que nos explique cómo han ido estos 2 primeros años con su Tesla Model 3 Performance. ¡Empezamos! Bueno, pues aquí estamos, os presento a mi hermano Sergi, del que os he hablado muchas veces en el canal. Vamos a buscar el Tesla Model Y y bueno, la verdad es que compramos el coche el mismo día. Yo fui el primero interesado en el Model 3, así que pedí una prueba de conducción y mi hermano cuando se enteró dijo, pues me apunto, vendré contigo. Y nada, hicimos la prueba y nos dejaron el coche 2 horas, hicimos un poquillo de ciudad, un poquillo de carretera y un poquillo de autopista, y al acabar pues compramos el coche los dos. Yo compré uno, mi hermano se apuntó al carro y compró otro. El comercial flipó un poco. ¿Cómo fue la experiencia de la conducción? ¿Por qué te animaste? Bueno, la experiencia de conducción era algo muy diferente a todo lo que había probado. Yo estaba acostumbrado a coches eléctricos, a coches gasolina que tiraban más o menos, había tenido algún coche más o menos deportivo, un TT, un Audi TT y cosas así que corrían y tiraban, pero lo del Tesla era otra historia. Y aparte de la sensación de conducción es la sensación tecnológica que te da el coche, que es como estar conduciendo un iPhone. No tiene nada que ver con ningún coche que hubiera probado. Sí. Tenía mis dudas del tema este de que solo hubiera una pantalla, de que no tuvieras el contakilómetros encima del volante y estas cosas, pero realmente te acostumbras súper rápido. Sí, realmente cuando dimos gas y el coche arrancó tan suave y después le das fuerte y el coche sale disparado sin hacer ruido. La sensación de los primeros 10 acelerones era la risa tonta esta de... Sí, es realmente la risa tonta del coche eléctrico, que cuando alguien se sube y le pisas así, la gente flipa. Y realmente es increíble. Y por otro lado, también nos gustó mucho lo del freno regenerativo. ¿Te acuerdas que el hecho de no tener que apretar nunca el freno también es una cosa que nos gustó mucho? Sí, pero al principio se hace raro. Sí. Se hace raro, pero realmente a la que te acostumbras un poco, ahora se hace muy raro tener que frenar. Eso es. Volver a conducir tocando el freno se hace muy raro. Y al final, bueno, tú te decidiste por el Performance. ¿Por qué? Porque la compra coherente es, digamos, la del Long Range. ¿Por qué el Performance? Porque el modelo de coche venía a sustituir un Audi TT. No era un coche más familiar, sino era mi coche de uso personal. Y tenía más en la cabeza un coche tipo deportivo, que ya lo es el Long Range, pero el Performance te daba pues algún acabado más, te daba algo más de reprise, te daba las llantas diferentes. Un capricho, vaya. Sí, es más capricho que otra cosa, porque de hecho tiene menos autonomía. Tampoco mucho menos, pero bueno, para el uso que yo le iba a dar, pues ya me iba bien. Sí. Y de hecho ahora te has vendido el Volvo que tenías familiar y te pasas a el Model Y, que es coche familiar. Sí. ¿Por qué el Model Y? ¿Por qué este eléctrico y no otro eléctrico? Bueno, como os decía, el coche que tenía yo era el mío, era el deportivo, y mi mujer tenía un Volvo XC90, que es un coche muy grande, era un híbrido enchufable, que iba muy bien y tal, pero ahora estamos haciendo más kilómetros que antes, entramos más a menudo a Barcelona y el Tesla Model 3 nos ha encantado, con lo cual pasamos del Volvo, nos quitamos la opción gasolina y nos vamos a un eléctrico que estamos encantados con el Tesla. Claro. Vosotros tenéis punto de carga en casa. ¿Tú crees que alguien que se compre un coche eléctrico es fundamental o es muy importante tener punto de carga en casa o no tiene por qué? Bueno, yo tengo punto de carga en casa, pero no es un punto de carga rápida. Yo utilizo un chuco para cargar el coche. Con lo que yo tardo en cargar el coche son en 10 horas cargo digamos un 60%, pero para mi uso habitual con eso tengo suficiente. Claro, pero ahora tendrás 2 eléctricos. Ahora tendré 2 eléctricos, pero en el parking tengo 2 chucos. Con lo cual, no sé si voy a tener algún problema. Bueno, de hecho ya con el Volvo, que era un híbrido enchufable, ya me encontraba que tenía que cargar muchas veces la parte eléctrica del Volvo y cargar el Tesla, y no he tenido nunca problemas. En principio,
en pocas ocasiones nos podemos encontrar que necesitemos cargar el coche, que el día antes hayamos salido, lleguemos a casa con un 0%, con un 2% y tengamos que salir a las 8 de la mañana a hacer otro viaje largo. Y en el hipotético caso de que pasara eso, siempre podemos tirar de red de supercargadores. Con lo que, Sí. bueno, tampoco lo hemos encontrado tan importante el tener punto de carga rápida. ¿Tener punto de carga en casa? Hostia, a no ser que tengas un sitio de carga en el trabajo o tengas acceso a algún punto de carga rápida muy cerca de casa, yo creo que es... Sí, pero el punto de carga rápida te saca de un apuro, pero no puedes estar contando siempre con el punto de carga rápida, porque es que además, por muy rápida que sea, media horita estarás en el coche. Y esto como sistema, estar media horita en el coche, por mucho que tengas pantalla y viendo Netflix, Es un rollo. es un rollo. O sea, realmente creo que la gente que tenga coche eléctrico tendría que poderse plantear mentalmente si tiene la posibilidad de estar cargando el coche mientras está haciendo otras cosas. Sí. Ya sea estando trabajando, estando en casa durmiendo, o tener un centro comercial, pero que siempre sepas que va a estar disponible para ti y lo dejes ahí mientras te vayas a currar. Porque el tener que esperar ahí dentro del coche mientras cargas, aunque sea rápida, no me parece muy buena idea. Aparte que la carga rápida constante tampoco es muy buena para las baterías. Yo creo que la gente se tiene que plantear, si se compra un coche eléctrico, qué es lo que hacen normalmente para su día a día o incluso los fines de semana. No tiene que plantearse qué hacen en el verano. Porque en el verano puedes buscar soluciones, aunque sean más engorrosas, o buscar supercargadores y tal, pero para el día a día lo suyo es tener un sitio donde sepas que vas a poder contar con un punto de carga lento mientras tú haces otras cosas. Sí. El tema de los viajes, ¿tú has hecho alguna vez? ¿Te has quedado tirado alguna vez o no hay problema en buscar supercargadores y puntos de carga rápido? No he hecho viajes muy largos, lo máximo que he hecho a lo mejor es ir a Andorra y alguna cosa así. Normalmente te encuentras red de cargadores, lo que me estoy dando cuenta yo es que te encuentras red de cargadores Tesla, normalmente puedes encontrar alguno, que suelo tirar si tengo que cargar, habré cargado en 2 años a lo mejor 4 veces en supercargadores. Y luego tirar de red de cargadores locales, los cargadores gratis que hay de ayuntamientos o red de cargadores pública, que vas tirando con eso y no me he encontrado con problemas. Mañana me voy a Lleida, que son no sé cuántos kilómetros hay, pero creo que me va a tocar cargar en algún sitio. Porque ir y volver, no sé si llego, no lo he mirado. Pero tampoco me preocupa mucho. O sea, realmente si no llego, pues pararé, seguro que hay algún supercargador en la autopista camino a Lleida. De vuelta paro un ratito y ya está, y no hay más. Y eso si no encuentro por ahí cerca de donde voy a Lleida, no encuentro un cargador público y me desvío un ratito, estoy media horita y cargo un poco. Bueno, tú has dicho que tenías un híbrido enchufable. ¿Qué pasa con los híbridos enchufables? ¿No les encuentras mucho sentido, al menos en tu caso? Yo en mi caso, hablando de un coche muy grande que tenía un motor gasolina bastante potente, que consumía bastante, y una autonomía, era de los primeros híbridos enchufables, diría yo, una autonomía en eléctrico de unos 30 kilómetros, pues para un uso, para ir por distancias muy cortas dentro del pueblo, más o menos estaba bien, pero estás moviendo un coche enorme con un motor eléctrico de 90 caballos y el problema que tenías es que si cogías autopista, el motor eléctrico, la batería te duraba poco y luego te estabas tirando de un motor gasolina de 320 caballos que chupaba la hostia, con lo cual el consumo en esos kilómetros te estabas yendo a lo mejor a 10, 12, 14 litros si le pisabas un poco. Y en cambio lo que es la parte eléctrica pues te duraba muy poquito. O sea que quizá es la conclusión a la que he llegado yo es que es la peor combinación que tienes. Tienes lo peor de los dos mundos en mi caso. Los híbridos enchufables hoy en día hay algunos que ya tienen 60 kilómetros de autonomía, con lo cual si tienes un punto de carga en casa o en el curro, pues igual es una opción. Es una opción, puedes ir en eléctrico, a distancias cortas, y sabes que si haces un viaje no te vas a quedar tirado, no tienes que buscar puntos de carga rápidos. Bueno, es una opción para determinado tipo de público. La parte del autopilot, yo tengo el autopilot básico y tú te hiciste la pequeña mejora esta que cambia los carriles y tal. ¿Vale la pena o lo utilizas? Lo utilizo muy poco. Utilizo mucho el básico, pero el otro es que la verdad es que no le encuentro mucho el sentido porque lo que te está diciendo es que puede cambiar de carril, te indica que quiere cambiar de carril, pero tienes que estar tú todo el rato con la mano en el volante haciéndola un poco de fuerza para que te haga el cambio. Con lo cual no acaba de ser muy útil. No, es una compra que podría haberme ahorrado perfectamente. Ya.
Lo, Sí. lo que sí que utilizo mucho es el básico, que tú dices que no lo usas demasiado. No, Yo cuando tengo tiradas largas y tal, lo utilizo mucho. Pongo 120, le das... Es la manera más de no correr, porque si no tienes la tentación todo el día de darle un poco de zapatilla y en cambio le das al autopilot y que tire. No, yo lo que hago, más que el autopilot, utilizo lo del el control del crucero adaptativo, que esto también igualmente te marca la velocidad que tú le dices. Y no tienes que estar haciendo la presión esta al volante que no me Bueno, gusta. yo lo que hago es dejo la mano apoyada en el volante, como colgando un poco del volante, Sí, y no tengo que estar dándole todo el rato. Ya. Y te va trazando las curvas, ¿sabes? Como que te relajas un poco más, porque él solo va haciendo, y aparte las sensaciones que te da es de seguridad. Ya. Tema del taller, del servicio postventa, ¿has tenido algún problema? ¿Cuál es tu conclusión respecto al tema? ¿Te han tratado bien o no? Tuve que ir por algo y te diría que no recuerdo exactamente de por Me qué. parece que me dijiste que entraba comodidad sí, en los... correcto, es cierto, no me acordaba. Sí, me entraba como condensación de agua en uno de los pilotos traseros. Esto se lo comenté al comercial y curiosamente me dijo, pero no pasa nada, es solo un tema estético. Dije, no, ya, coño, claro, es un tema estético, pero quiero arreglarlo. Y no hubo problema, lo llevé al taller una mañana, creo que quedé contigo, luego estuvimos un rato echando un partidito de pádel y al salir ya lo tenía solucionado. Y otra cosilla que me he encontrado, y es que creo que por el tema del filtro del aire que me han entrado hojas, ahora cuando llueve el aire acondicionado tiene como un olor un poco extraño. Y hablé con Tesla, me dijeron que me mandarían un técnico a mi casa a repararlo, pero me cancelaron la cita y nunca más he sabido de ellos, con lo cual creo que me va a tocar a mí ir al servicio técnico y que me lo miren, que me han dicho que seguramente es eso, que han entrado hojas en el filtro y que es cuestión de cambiar los filtros y ya está. No es un problema técnico, pero que sí que me gustaría comentar es el tema de las llantas del performance. Las llantas aero para mí están mal diseñadas. Yo había tenido coches con llantas muy grandes y sí que es cierto que cuando te acercas un bordillo con unas llantas grandes tienes que ir con cuidado, pero lo de las llantas estas es un escándalo. Es que si miras desde arriba, esto lo he visto ya en algún vídeo de algún youtuber que te lo dice, que es que si miras desde arriba la llanta sobresale del neumático, con lo cual cuando aparcas y te acercas a un bordillo lo más mínimo, le pegas una llantada pero escandalosa. Tengo las llantas yo hechas un desastre. Y ahora aparco a un palmo de la acera siempre, porque vas con miedo. Y eso yo creo que es un fallo de diseño brutal del tema de las llantas estas. De hecho, el Model I que vamos a buscar ahora, pido las llantas estándar. Y no porque no me gustara poner otras, es porque esta es mi mujer, me ha dicho que no las quiere ni ver. Que no las quiere ni ver. Bueno, la valoración un poco global del coche, ¿estás contento, no? ¿Recomendarías...? Pues no lo recomendaría nunca, por eso me voy a buscar otro ahora, ¿no? No, muy bien, la verdad es que es un coche, estoy súper contento. Me gusta mucho el diseño, lo cómodo que es, la sensación al conducirlo, es una pasada. Bueno, ahí está, que vamos a buscar otro. Ahí estamos. Sí. Los hermanos Tesla. Sí, Tesla Brothers. Bueno, estamos ya en el punto de entrega de Tesla. Reciben esta gente tantos coches y hacen tantas entregas que ya no lo hacen en la Tesla, sino que lo hacen aquí, en una terminal del puerto de Barcelona. Y no solo llegan Tesla, sino que llegan otros coches, como podéis ver. Aquí tenemos el MG4. Aparte es la versión nueva ya, si fijáis ya viene con el limpiaparabrisas trasero y las llantas un poquito más grandes. Si queréis este coche, ahora vale la pena porque si os quedáis las unidades antiguas, están a muy buen precio. Pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro, a la entrega de los Tesla. La tarjetita para entrar en el coche. Huele a nuevo. ¡Oh! ¡Oh! Hostia. ¡Qué grande! Hostia, mola que no haya la barra, ¿eh? Sí, no hay barra aquí. No hay barra. Bueno, aquí tenemos el alza. El coche realmente tiene una posición de conducción más elevada.
tiene cositas diferentes. Aquí hay moqueta. Moqueta fea, fea. Esta moqueta fea. Bueno, aquí la chapita de madera que yo... Sí, y chapita de madera aquí, Ay, Pachito, que esto sí. el mío no lo tiene, Esto, solo tiene aquí. esto a mí ya sabéis que no me gusta mucho. A mí tampoco. El asiento diría yo que es igual. Lo noto algo diferente el asiento. Diría que coge un poquito más las lumbares. Pero no, igual es sensación mía. Bueno, pues aquí tenemos la gente que ya está recibiendo sus coches. Nos está intentando vincular con sus teléfonos y marcharán cuando lo tengan un poquito claro. Nosotros, como ya venimos con experiencia Tesla, pues lo tenemos un poco más claro, pero hay gente aquí que nos ve un poco apuradas. Pues por dentro parece un Model 3, pero al mismo tiempo es diferente. Una vez estás dentro notas que vas más elevado y realmente es mucho más espacioso. Está muy bien, me gusta. Bueno, vamos a ver qué tal es el fraletero respecto al Model 3. Bueno, pues también es mucho más grande. Lo que pasa es que esto, al no ser automático y tenerlo que abrir manualmente, yo creo que no lo acaba utilizando nadie, porque es un poco incómodo. No sé que tengas una necesidad que te falte espacio, esto en el fondo queda siempre cerrado y no lo utiliza nadie. Creo que en un coche de esta categoría y precio tendría que venir con el fraletero automatizado. Pues esta unidad viene de Berlín. Los Model E Long Range pueden venir de Berlín o de Shanghái. Como aquí tenemos el indicador este XP, quiere decir que viene de Berlín. ¿Los acabados son mejores que los de China? Pues no lo sé. La gente dice que quizá un poquillo mejor, pero vaya. Veis, por ejemplo, aquí, alineado del todo, este trozo no está. Sin embargo, el del otro lado sí. Es decir, que los acabados estos de Tesla siempre han sido un poquillo de aquella manera. Pues aquí tenéis los dos coches comparados, el Model 3 y el Model E. El Model E un poquito más grande, más alto, más ancho, más todo. Pues después de atar 4 temas del tema seguros, ya parece que lo ha conseguido. Mi hermano se va con su nuevo y flamante Tesla Model E. A disfrutarlo. ¡Hasta luego! Bueno, pues ya está. El brother ya tiene su Tesla Model E y su Tesla Model 3 Performance. Os tengo que decir que este verano intentaré pillárselos, aprovechando que estará 10 días fuera de vacaciones, y haremos un par de vídeos de qué tal es el Tesla Model 3 Performance y qué tal es el Tesla Model E. Si estáis interesados en el tema de la movilidad eléctrica en general o de Tesla en particular, os sugiero que os suscribáis al canal y de vez en cuando veréis vídeos nuevos. Espero que este os haya gustado y ¡hasta la próxima!